En 1990, el mundo entero se rió con un niño de apenas 10 años. Un niño rubio, de mirada traviesa, rostro angelical, y un grito frente al espejo que se convertiría en uno de los momentos más recordados de la Navidad. Su nombre era Macaulay Culkin. En Home Alone, interpretaba a Kevin McAllister, un niño olvidado por su familia en una casa enorme. Sin sus padres, sin adultos, sin nadie que lo protegiera. Pero Kevin no lloraba. Preparaba trampas. Se defendía. Convertía su casa en una fortaleza. Y al final, ganaba. Pero en la vida real, la historia de Macaulay Culkin no tenía dos ladrones torpes. No tenía música navideña. No tenía una madre corriendo a abrazarlo al final de la película. En la vida real, Macaulay no solo fue dejado solo dentro de una casa. Fue dejado solo dentro de Hollywood. Entre el dinero. Entre la ambición de los adultos. Entre un padre que llegó a controlar su carrera. Y una extraña amistad con Michael Jackson, un hombre que también había sido un niño devorado por la fama. De un lado, su padre. Del otro, el rey del pop. Uno lo hacía sentirse controlado. El otro, quizás, lo hacía sentirse comprendido. Y en medio de esos dos mundos, había un niño que ganaba millones de dólares antes de entender cómo el dinero podía destruir una familia. Esta no es solo la historia del niño de Home Alone. Es la historia de un niño al que el mundo amó tanto, que nunca le permitió crecer. Capítulo 1. El apartamento pequeño antes de la casa de Navidad. Antes de que Macaulay Culkin se convirtiera en el rostro de la Navidad. Antes de que Hollywood pronunciara su nombre. Antes de que los estudios vieran en su sonrisa millones de dólares. La familia Culkin no vivía dentro de un cuento de hadas. No vivían en una casa enorme como la de Home Alone. No había una escalera elegante. No había un árbol de Navidad gigantesco. No había habitaciones iluminadas como en una película familiar. Vivían en un pequeño apartamento en Nueva York. Una familia numerosa. Camas compartidas. Literas. Un espacio tan reducido que la privacidad parecía un lujo imposible. Una madre intentando mantener todo en pie. Un padre que alguna vez soñó con subirse a un escenario. Y varios niños creciendo entre ruido, estrechez y carencias. En aquel apartamento, Macaulay no era una estrella. Era solo uno de los hijos de la familia Culkin. Un niño pequeño. Inteligente. Rápido. Con una energía que llamaba la atención de los adultos. Pero nadie sabía todavía que ese niño cambiaría el destino de toda su familia. Porque Hollywood, a veces, no llega tocando suavemente la puerta. Llega como una tormenta. Y cuando esa tormenta se llevó a Macaulay, no solo lo sacó de aquel apartamento pequeño. También arrastró a toda la familia Culkin hacia un mundo que no sabían controlar. Un mundo de contratos. Sueldos. Rodajes. Entrevistas. Abogados. Representantes. Y cifras demasiado grandes para ponerlas sobre los hombros de un niño. Antes de la fama, a Macaulay le faltaba espacio para vivir. Después de la fama, le faltaba espacio para respirar. Porque la carencia a veces no desaparece. Solo cambia de forma. Antes, le faltaba dinero. Después, le faltaba paz. Antes, compartía una habitación pequeña. Después, estaba solo dentro de la enorme casa de la fama. Y ahí fue donde comenzó la tragedia. Capítulo 2. El padre. El dinero y la guerra dentro de la familia. El padre de Macaulay se llamaba Kit Culkin. No era un hombre completamente ajeno al escenario. Kit había tenido una historia ligada a la actuación. Había estado cerca de las luces. Había tenido sus propios sueños artísticos. Pero Hollywood nunca lo eligió de la forma en que quizás él había imaginado. No se convirtió en una gran estrella. No fue un nombre que todo Estados Unidos reconociera. No fue el rostro de un póster. Y años después, Hollywood eligió a otra persona dentro de la familia Culkin. No a Kit, sino a su hijo, Macaulay. Eso creó una grieta difícil de nombrar. Porque para un padre común, el éxito de un hijo puede ser motivo de orgullo. Pero para un padre que alguna vez soñó con estar sobre un escenario, el éxito enorme de su hijo también podía despertar otra cosa. Frustración, control, e incluso celos. Años más tarde, ya siendo adulto, Macaulay contó en una conversación con Marc Maron que su padre sentía celos de él. Porque Kit había querido ser actor, pero nunca llegó tan lejos como su hijo había llegado siendo todavía un niño.
En esa misma conversación, Macaulay describió a su padre como alguien abusivo, física y emocionalmente. Esa fue la versión de Macaulay. Y al escucharla, la imagen de Home Alone se vuelve mucho más fría. Porque en la película, Kevin tenía que defender su casa de 2 intrusos. Pero en la vida real, Macaulay tuvo que aprender a defenderse de presiones que venían de uno de los adultos más cercanos a él. Su padre debía ser un refugio. Pero en la historia de Macaulay, Kit se convirtió en una figura mucho más compleja. No era solo su padre. También era su representante. El hombre que controlaba horarios. El hombre que se interponía entre Macaulay y Hollywood. El que negociaba. El que decidía. El que hablaba por el niño frente a adultos mucho más poderosos. Y entonces aparece una pregunta inquietante. ¿Kit estaba protegiendo a su hijo? ¿O estaba poseyendo su carrera? Entonces llegó Home Alone. Una película familiar que parecía simple. Un niño olvidado en casa. 2 ladrones torpes. Trampas dolorosas. Una Navidad llena de risas. Pero para la familia Culkin, Home Alone no fue solo una película. Fue una explosión. Después de un solo papel, Macaulay Culkin se convirtió en un fenómeno. El público lo amaba. Hollywood lo quería. Los estudios lo necesitaban. La prensa lo perseguía. Y el dinero empezó a llegar. Mucho dinero. De ser un niño viviendo en un apartamento pequeño, Macaulay se convirtió en la mayor fuente de ingresos que su familia había tenido jamás. La persona que más dinero ganaba en esa casa no era el padre. No era la madre. Era un niño de 10 años con rostro de ángel. Una paradoja dolorosa. Un niño que debía ser protegido. De pronto se convirtió en alguien de quien la familia dependía. Cada sonrisa tenía un precio. Cada escena tenía un valor. Cada nueva película llevaba encima la expectativa de que aquel niño siguiera sosteniendo una máquina de hacer dinero. Y desde ese momento, el amor familiar empezó a mezclarse con algo más peligroso. Expectativas. Control. Miedo a perder la fuente de ingresos. Ambición adulta. Macaulay seguía siendo un niño. Pero a su alrededor, los adultos hablaban de contratos. De porcentajes. De horarios. De dinero. De futuro. Y quizás nadie le preguntó lo suficiente algo muy simple. ¿Él quería seguir? ¿Estaba cansado? ¿Tenía miedo? ¿La actuación seguía siendo un juego para él? ¿O ya se había convertido en un empleado de tiempo completo dentro de su propia infancia? Esa es una de las imágenes más fuertes de la historia de Macaulay Culkin. Antes de la fama. Un niño apretado en un apartamento pequeño. Después de la fama. Un niño millonario empujado por todo Hollywood. Antes de la fama. Una familia sin dinero. Después de la fama. Una familia con demasiado dinero sobre los hombros de un niño. Y a veces, la pobreza no rompe una familia tan rápido como el dinero. Especialmente cuando ese dinero viene de un hijo. Si la historia se hubiera quedado en Hollywood, ya habría sido triste. Pero la verdadera tragedia de Macaulay fue que la tormenta no solo estaba afuera. Entró en su casa. Cuando el dinero se volvió demasiado grande, la familia Culkin comenzó a romperse. Los padres de Macaulay se separaron a mediados de los años 90. Y con esa separación llegó una batalla relacionada con la custodia, el control de las carreras y el dinero de los hijos. Imaginemos a un niño. No solo tenía que memorizar diálogos. No solo tenía que ponerse frente a una cámara. No solo tenía que hacer reír al mundo entero. También tenía que ver a los adultos pelear alrededor de su vida. ¿Quién tenía derecho a decidir? ¿Quién controlaba el dinero? ¿Quién controlaba su carrera? ¿Quién podía estar cerca de él? ¿Quién podía hablar en su nombre? En Home Alone, Kevin estaba solo, pero al menos sabía que esa casa era su casa. En la vida real, Macaulay quizá llegó a un punto en el que ya no sabía qué casa era realmente segura. Hollywood quería que siguiera ganando dinero. La prensa quería que siguiera apareciendo. Los adultos querían que siguiera trabajando. Y dentro de su propia familia, el control sobre él se convirtió en una batalla. Un niño que había ganado millones de dólares, pero que tuvo que aprender a proteger ese dinero de los adultos que lo rodeaban. Eso no es una infancia. Eso es un juicio interminable dentro de la mente. Y desde ese momento, la historia de Macaulay dejó de parecerse a una comedia familiar. Empezó a parecerse a una tragedia silenciosa. La tragedia de un niño convertido en el centro económico de su familia. La tragedia de un padre que alguna vez quiso tocar la fama.
Y luego vio cómo la fama elegía a su hijo. La tragedia de una familia que antes sufría por falta de dinero. Y después empezó a romperse por tener demasiado dinero bajo el nombre de un niño. Quizás la frase más dolorosa de esta historia no sea: Macaulay Culkin se convirtió en una estrella. Sino: Macaulay Culkin se convirtió en el activo más valioso de su propia familia. Y cuando un niño empieza a ser visto como un activo, puede tardar muchos años en volver a ser visto como una persona. Si te gustan estas historias detrás de la fama, suscríbete, todavía quedan muchas vidas por descubrir. Después del aplauso. Capítulo 3. Kevin McAllister, Michael Jackson y la sombra de una infancia robada. Hay papeles que hacen famoso a un actor. Pero también hay papeles que devoran a la persona que hay detrás. Para Macaulay Culkin, ese papel fue Kevin McAllister. Kevin no era solo un personaje. Kevin era el recuerdo de la infancia de millones de personas. El niño inteligente. El niño adorable. El niño que vencía a los adultos. El niño que convertía el miedo al abandono en una aventura divertida. Y precisamente porque el público amaba tanto a Kevin, empezó a olvidar que Macaulay era alguien distinto. Un niño real. Con una familia real. Con dolor real. Con cansancio real. Con problemas que no podían resolverse con trampas. Villancicos y nieve cayendo afuera. Después de Home Alone, Macaulay siguió haciendo películas. My Girl. Home Alone 2. The Good Son. Richie Rich. Cada película hacía que su nombre brillara más. Pero la sombra de Kevin también se hacía más grande. Cuanto más famoso era, menos podía ser él mismo. Cuanto más lo amaban, más difícil era cambiar. El mundo quería que Macaulay fuera Kevin para siempre. Siempre de 10 años. Siempre adorable. Siempre victorioso. Siempre dentro de aquella casa de Navidad. Pero los niños crecen. Y cuando una estrella infantil crece, Hollywood muchas veces no sabe qué hacer con ella. El público tampoco. Te aman cuando eres pequeño. Te guardan dentro de sus recuerdos. Te llaman mi infancia. Pero cuando cambias, te miran como si hubieras traicionado la imagen que ellos amaban. Macaulay no traicionó a Kevin McAllister. Solo creció. Pero para una estrella infantil, a veces crecer ya es suficiente para convertirse en una tragedia. Y en medio de esos años, apareció otro hombre en la vida de Macaulay. No era su padre. No era un director. No era un productor. Era Michael Jackson. Para el mundo, Michael era el rey del pop. Uno de los artistas más famosos del planeta. Un hombre seguido por cámaras en cada paso que daba. Pero para Macaulay, Michael quizás era otra cosa. Alguien que entendía lo que significaba ser famoso demasiado pronto. Alguien que entendía lo que era ser observado por el mundo entero antes de saber quién eras realmente. Michael Jackson también había sido una estrella infantil. También había subido a un escenario cuando era muy pequeño. También había convertido su infancia en trabajo. También había sido parte de una enorme máquina de entretenimiento. Por eso, cuando Michael y Macaulay se encontraron, el público vio una amistad extraña. Pero si miramos más profundo, quizás fue el encuentro de dos infancias robadas. Uno era un niño que había crecido, pero seguía intentando conservar Neverland. El otro era un niño al que el mundo quería dejar atrapado para siempre dentro de la casa de Home Alone. Michael tenía Neverland. Macaulay tenía la casa de Navidad. Un lugar parecía un parque de fantasía. El otro parecía el sueño perfecto de una familia. Pero ambos compartían una tristeza parecida. Eran lugares hechos para niños. Asociados a personas que nunca tuvieron una infancia normal. Macaulay apareció en el videoclip Black or White de Michael Jackson. Visto solo como un producto musical, fue una aparición breve. Pero dentro de la historia de Macaulay, fue casi una señal. El niño más famoso de Hollywood entraba en el mundo del hombre más famoso de la música. Dos símbolos se encontraban. Dos máquinas mediáticas chocaban. Y detrás de todo eso, tal vez había dos personas que entendían algo muy simple. La fama no solo te hace visible. También te encierra. Pero la amistad con Michael Jackson nunca fue una historia sencilla. Porque Michael no era solo una leyenda. También era una de las figuras más polémicas de la historia del entretenimiento. Y cualquiera que se acercara a él era arrastrado hacia esa niebla. Macaulay no fue la excepción. El público tenía curiosidad. La prensa hacía preguntas. Los medios analizaban cada detalle. ¿Por qué un niño famoso de Hollywood era tan cercano a Michael Jackson? ¿Cómo se conocieron?
¿Qué eran realmente? ¿Había algo más detrás? Pero lo más importante es que, a lo largo de los años, Macaulay mantuvo su postura. En una entrevista con Larry King en 2004, cuando le preguntaron por Michael Jackson, Macaulay lo llamó un buen amigo. Y eso hace que esta relación sea todavía más compleja como historia. Para el público, Michael era un símbolo rodeado de controversia. Para los medios, aquella amistad era una pregunta que nunca dejaba de vender titulares. Pero para Macaulay, quizá Michael fue una de las pocas personas que no lo miraba solo como el niño de Home Alone. No como un activo. No como un contrato. No como un niño obligado a seguir trabajando. Sino como alguien que también estaba atrapado dentro de la fama. Esto debe contarse con cuidado. No para convertir a Michael en un salvador. Ni para ignorar las controversias que lo rodean. Sino para mostrar el extraño lugar en el que quedó atrapado Macaulay. En casa, su padre lo hacía sentirse controlado. En el mundo exterior, Hollywood lo convertía en un producto. Y Michael Jackson, un hombre al que el mundo nunca dejó de discutir, quizás le ofrecía algo parecido a la comprensión. Esa es la tragedia de los niños que se vuelven famosos demasiado pronto. A veces, la persona que los hace sentirse menos solos, también está rodeada de sombras. Y quizás por eso, la historia de Macaulay y Michael nunca fue solo una amistad de Hollywood. Fue un espejo que reflejaba lo que la fama puede hacerle a un niño. Le quita la infancia. Convierte su sonrisa en producto. Convierte su soledad en espectáculo. Convierte a una persona en símbolo. Y cuando ese símbolo se cansa, el mundo pregunta por qué. Capítulo 4. Dos hombres. Dos sombras. Si miramos la infancia de Macaulay Culkin, hay dos sombras enormes. Una es Kid Culkin, el padre, el representante, el hombre que se interpuso entre Macaulay y Hollywood. El hombre que, años después, Macaulay describió a través de recuerdos dolorosos. Kid representa el control, la presión, la familia, el dinero, y una pregunta oscura. Cuando un niño gana millones, ¿quién es realmente dueño de su vida? La otra sombra es Michael Jackson, el rey del pop, el amigo extraño, el hombre que también perdió su infancia bajo las luces. Michael representa otro tipo de soledad. La soledad de los símbolos. La soledad de quienes son vistos por todo el mundo, pero comprendidos por casi nadie. Kid y Michael parecen dos polos opuestos dentro de la historia de Macaulay. Uno lo arrastraba hacia el mundo de los contratos, el poder y una familia fracturada. El otro lo acercaba al mundo de Neverland, de una fama extraña, de una comprensión profunda pero también llena de controversia. Y en medio de los dos estaba Macaulay, un niño de 10 años. Rostro angelical, una sonrisa valorada en millones. Un niño del que todos querían una parte. Hollywood quería su imagen. El público quería su infancia. Los adultos querían sus ingresos. La prensa quería su tragedia. Y quizá, durante muchos años, lo único que Macaulay quería era estar en paz. No ser Kevin. No ser un activo. No ser un símbolo. No ser la prueba viviente de la maldición de las estrellas infantiles. Solo ser una persona. Pero eso era lo más difícil. Porque cuando el mundo se acostumbra a verte como un personaje, le cuesta mucho aceptarte como un ser humano. Cuando te ha visto siempre dentro de una película navideña, le cuesta aceptar que tu vida no fue tan cálida como esa película. Cuando te llama el niño de Home Alone, le cuesta aceptar que ese niño creció, que sufrió, que se cansó, que quiso irse. Y quizás esa es la tragedia silenciosa de Macaulay Culkin. No que el mundo lo odiara, sino que lo amó de la forma equivocada. Lo amó como un recuerdo, como un personaje, como una Navidad, pero no lo suficiente como para verlo como un niño real que necesitaba ser protegido. Capítulo 5. Desaparecer para volver a sí mismo. Después de Richie Rich, Macaulay Culkin prácticamente se alejó de Hollywood. Para muchos, fue una desaparición. Para la prensa, fue la señal de una estrella infantil en decadencia. Para el público, fue la pregunta de siempre. ¿Qué le pasó al niño de Home Alone? Pero quizás todos estaban mirando mal. Porque a veces alejarse de las luces no es un fracaso. A veces es la única forma de sobrevivir. Macaulay lo tuvo todo demasiado pronto. Dinero, fama, pósters, entrevistas, grandes películas, aplausos. Pero le faltaba algo que muchos niños tienen todos los días.
El derecho a crecer en silencio. El derecho a equivocarse sin que el mundo entero lo juzgue. El derecho a cansarse sin convertirse en titular. El derecho a no ganar dinero. El derecho a dejar de ser adorable. El derecho a desaparecer. Y Macaulay eligió desaparecer. No porque ya no tuviera valor, sino porque había sido valorado durante demasiado tiempo. No porque ya no tuviera talento, sino porque su talento había sido usado como una llave para abrir las billeteras de demasiados adultos. No porque hubiera traicionado a Hollywood, sino porque Hollywood ya no era un lugar seguro para él. Pero cuando una estrella infantil se aleja de Hollywood, el mundo no la deja en paz. Empieza a observar, a esperar, a juzgar. Macaulay creció bajo la mirada de personas que seguían queriendo que fuera Kevin. Cada foto suya era analizada. Si estaba delgado, decían que había caído. Si estaba callado, decían que algo andaba mal. Si vivía de otra forma, decían que estaba perdido. Si ya no se parecía al niño de antes, preguntaban, ¿qué le pasó a Macaulay Culkin? Pero esa pregunta no siempre venía de la preocupación. A veces parecía una sentencia. Porque el público tiene una costumbre cruel con las estrellas infantiles. Te ama cuando eres pequeño. Te usa para decorar sus recuerdos. Te llama símbolo. Pero cuando creces y ya no eres perfecto, te convierte en advertencia. No hay que hacerse famoso tan joven. No hay que dejar a los niños entrar en Hollywood. Otra estrella infantil destruida. Pero Macaulay no es solo una advertencia. Es una persona. Una persona que atravesó una infancia explotada. Una persona que tuvo un padre del que terminó alejándose. Una persona que tuvo una amistad con Michael Jackson y vivió bajo la mirada sospechosa del público. Una persona congelada durante demasiado tiempo en la imagen de Kevin McAllister. Y lo más injusto es esto. Cuando Macaulay era niño, el mundo no le preguntó si quería ser famoso. Pero cuando creció, el mundo lo culpó por no seguir siendo el niño que todos amaban. Años después, Macaulay Culkin volvió a aparecer. Pero no como alguien desesperado por recuperar un trono. No como una exestrella infantil buscando desesperadamente volver a brillar. No como una versión adulta de Kevin McAllister. Volvió a su manera. A veces extraño. A veces divertido. A veces silencioso. A veces como si se estuviera burlando de la imagen en la que el mundo intentó encerrarlo. Y eso era lo importante. Macaulay no necesitaba derrotar a Kevin. Solo necesitaba no ser devorado por él. No necesitaba demostrarle nada a su padre. No necesitaba demostrarle nada a Hollywood. No necesitaba demostrarle al público que seguía siendo el niño adorable de 1990. Solo necesitaba vivir. Con los años, Macaulay construyó su propia familia. Ese detalle no necesita convertirse en una gran historia romántica. Basta con verlo como una imagen opuesta. Un hombre que perdió el control de su propia infancia. Ahora intenta proteger la vida privada de sus hijos. Es un círculo hermoso. De niño, Macaulay no eligió convertirse en símbolo. No eligió ser perseguido. No eligió que el mundo entero conociera su rostro cuando tenía 10 años. Pero como adulto, puede elegir lo contrario para su familia. Elegir privacidad. Elegir silencio. Elegir una casa real. No la casa de Home Alone. No la casa que el público vuelve a ver cada Navidad. Sino una casa donde no tenga que actuar. Donde no tenga que gritar frente al espejo. Donde no tenga que vencer a nadie. Donde no tenga que ganar dinero para nadie. Solo ser el mismo. En la película, Kevin McAllister sobrevive quedándose en la casa y luchando. En la vida real, Macaulay Culkin sobrevivió yéndose. Y cuando finalmente volvió, ya no era el niño olvidado. Ya no era el activo de Hollywood. Ya no era el sueño frustrado de su padre. Ya no era una pieza atrapada dentro de la sombra de Michael Jackson. Ya no era Kevin McAllister congelado en la Navidad de 1990. Era simplemente Macaulay Culkin. Un hombre que alguna vez desapareció de las luces. Para encontrar el camino de regreso a sí mismo. Si te gustan estas historias detrás de la fama, suscríbete, todavía quedan muchas vidas por descubrir. Después del aplauso. En Home Alone, Kevin McAllister fue olvidado en casa. Pero al final, su madre volvió. La puerta se abrió. El niño fue abrazado. La música empezó a sonar. La nieve caía detrás de la ventana. Y el público creyó que todo estaría bien. En la vida real, Macaulay Culkin tuvo que esperar mucho más para encontrar el camino de regreso a casa. No a una casa concreta, sino a sí mismo. Tuvo que atravesar una infancia estrecha.
Un padre que se interpuso entre él y Hollywood. Una carrera demasiado grande para un niño. Una familia fracturada por el dinero y el control. Una amistad con Michael Jackson que el mundo nunca dejó de analizar. Un papel que hizo que millones de personas lo amaran. Pero que también hizo que no le permitieran crecer. Macaulay Culkin fue el niño que hizo reír al mundo entero. Pero detrás de esa risa estaba la historia de un niño convertido en activo. Un niño colocado en medio de las ambiciones de los adultos. Un niño que encontró comprensión en una leyenda que también había perdido su infancia. Y un hombre que finalmente tuvo que desaparecer de Hollywood para recuperar lo más básico. El derecho a vivir su propia vida. Quizás la mayor tragedia de Macaulay no fue haberse alejado del cine, sino que el mundo creyó que podía poseerlo. Poseer su rostro. Poseer su grito. Poseer aquella Navidad. Poseer al pequeño Kevin McAllister. Pero Macaulay Culkin no es Kevin. No es un activo de Hollywood. No es el sueño frustrado de su padre. No es un recuerdo que el público pueda guardar para siempre. Es una persona. Una persona que alguna vez quedó sola dentro de una casa demasiado grande llamada fama. Pero al final, encontró la salida. Y esta vez, no necesitó que nadie volviera para rescatarlo. Macaulay Culkin regresó a sí mismo.